Buenas, bienvenido a su canal Fútbol Criollo. No olvide suscribirse y darle like. Recuerde que es gratis y más personas nos pueden ver. Empezamos con el Verde Paisa Atlético Nacional. También cabe mencionar que en Copa Suramericana se vivirá el Superclásico Millonarios versus Nacional, casi 2 décadas después. Azules y verdes se vuelven a encontrar en un certamen de la Conmebol con una lista de enfrentamientos que dejaron huella en ambas instituciones. El anuncio de la Conmebol sobre el próximo enfrentamiento entre Millonarios Fútbol Club y Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 reaviva una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol colombiano en el escenario internacional que se dará a principios de marzo. Este es el historial de partidos entre Millonarios y Nacional. Por copas internacionales, el primer enfrentamiento entre Nacional Millonarios a nivel internacional fue por la fase de grupos de la Copa Libertadores 1974. En esa ocasión compartieron el grupo 3, dejando para la historia los primeros dos duelos entre ambos. En el primero, que data del 14 de febrero, Millonarios goleó 3-0 a Nacional en Medellín. En el segundo encuentro del 7 de marzo, los embajadores volvieron a salir victoriosos 2-1 frente a los verdolagas. El partido se disputó en el estadio El Campín de Bogotá. Esa Copa Libertadores terminó con Atlético Nacional eliminado en primera ronda y Millonarios avanzando hasta la segunda fase. Luego, en 1989, año en que nació la rivalidad entre estos dos equipos, durante la Copa Libertadores de 1989, bogotanos y paisas volvieron a enfrentarse en la fase de grupos. El primer partido en la capital del país terminó en empate a un gol. El segundo partido en la ciudad de la eterna primavera, el embajador ganó por 2 goles. Sin embargo, el duelo más importante llegó en cuartos de final, en los que otra vez los dos equipos se vieron las caras. En esa ocasión, el partido de ida en Medellín resultó 2-1 a favor del Verde de la Montaña. La vuelta decantó un empate 1-1 que terminó clasificando al club antioqueño a las semifinales de la Copa Libertadores. Nacional versus Millonarios por Copa Libertadores 1995, 6 años después del partido más recordado entre Nacional y Millonarios y aquel que fundó su acérrima rivalidad. Los dos clubes colombianos volvieron a cruzar sus caminos otra vez por fase de grupos y eliminación directa de Copa Libertadores. El primer cotejo en el estadio Atanasio Girardot se saldó con un empate sin goles y el segundo en el Campín con un 2-0 a favor del embajador. Ambos equipos lograron clasificarse a octavos de final. Millonarios primero con 10 puntos y Nacional segundo con 9. Cada uno superó su primera llave de eliminación directa para otra vez enfrentarse en cuartos de final. La ida en Medellín fue 2-1 para el conjunto paisa y la vuelta en la capital de Colombia terminó en empate 1-1, clasificando Atlético Nacional. Nacional versus Millonarios por Copa Sudamericana 2007. Un lustro tuvo que pasar para que verdolagas y embajadores volvieran a medirse por un torneo internacional. En esa ocasión fue por nada más y nada menos que la final de la Copa Merconorte 2000. El primer cotejo fue empate 0-0 en Bogotá. El segundo encuentro, en Medellín, terminó 2-1 a favor de Atlético Nacional, el cual se alzó con su segundo título de Copa Merconorte, un trofeo que Millonarios alcanzó en la edición siguiente, la cual fue la última en la historia del campeonato. Este torneo fue reemplazado en 2002 por la Copa Sudamericana, en la que paisas y bogotanos se enfrentaron solo una vez. Fue en la primera fase de la edición 2007. En la que el embajador venció 3-2 al verdolaga en el Atanasio Girardot en el partido de ida. La vuelta fue 0-0, resultado que clasificó al conjunto embajador. En esa Copa Sudamericana 2007, Millonarios logró llegar hasta las semifinales, una instancia que no pisa desde 2012. Sin duda un punto que le gustaría alcanzar en 2026. Para lograrlo, tendrá que eliminar a su más acérrimo rival en primera fase, algo que ya hizo en 2007. Si te ha gustado el video hasta aquí, suscríbete, dale me gusta y comparte. Facundo Batista, delantero suplente del cuadro verdolaga, volverá al país que lo vio nacer para defender los colores del conjunto aurinegro. Facundo Batista vuelve a Peñarol. El club acordó la compra de un porcentaje de su pase a Atlético Nacional y firmará contrato por 3 años. Trato hecho, indicó el periodista argentino César Luis Merlo. En ese orden de ideas, la lista de bajas está así: Joan Castro regresa a Internacional de Bogotá, Billy Arce regresa a Santos, Facundo Batista a Peñarol, Marino Inestrosa llegaría a Boca, Camilo Candido finaliza el préstamo. Hasta aquí las noticias de Nacional. A continuación vamos con las noticias de Millonarios. Después de cumplir con su proceso de exámenes médicos y documentación, Sebastián Valencia se convirtió en nuevo jugador del equipo. El jugador firmó su contrato por 3 años. Sebastián Valencia, jugador que se caracteriza por su buen despliegue y versatilidad en el campo, ha tenido paso por equipos como Boyacá Chicó, Leones y Fortaleza, club en el que el semestre pasado convirtió 4 goles y registró 3 asistencias. Además,
Cuenta con experiencia internacional tras su paso por Moca Fútbol Club. Es importante señalar que, durante el 2025, el lateral acumuló 41 partidos oficiales entre Leones y Fortaleza, una cifra que habla de continuidad. Además, aunque su rol principal no es el ofensivo, aportó 5 goles y 3 asistencias, sumando más de 3.300 minutos en cancha. Así, Millonarios empieza a dar señales claras de cambio, con tiempo, con movimientos puntuales y con la intención de no repetir errores recientes. El club busca sentar bases más sólidas. La llegada de Valencia, más que un simple refuerzo, representa un intento por devolverle equilibrio a un equipo que necesita volver a competir en lo más alto. A continuación vamos con las noticias de América de Cali. La mecha va con todo. En el mercado de fichajes, América de Cali comenzó a agitar el mercado y dos nombres toman fuerza en los despachos del club. Se trata de Jason Guzmán y Marlon Torres, futbolistas que ya están hablados, aunque no cerrados, y por quienes existe interés real. Las conversaciones avanzan a través del mismo intermediario, un detalle que ha facilitado los primeros acercamientos. El primero es Jason Steven Guzmán Gómez, mediocampista ofensivo de 27 años, nacido en La Unión, Antioquia. Actualmente pertenece al Fortaleza Esporte Clube de Brasil. Con contrato vigente hasta diciembre de 2028, Guzmán, diestro y de 1,70 metros, atraviesa un buen momento futbolístico en la Serie A de Brasil tras salir del fútbol ruso. En la temporada acumula 16 partidos, 5 goles, 1 asistencia y 902 minutos. En la primera división sumó 11 juegos donde mostró su mejor versión ofensiva como un gran generador de juego. Su perfil creativo, capacidad de llegada y experiencia internacional lo convierten en un nombre atractivo para reforzar el mediocampo escarlata. El otro futbolista en carpeta es Marlon Torres, defensor central de 29 años, actual jugador de Deportes Tolima. Con 1,80 metros y perfil derecho, Torres ofrece solidez, recorrido y liderazgo defensivo. Desde su llegada al Club Pijao en julio de 2023, disputó 40 partidos oficiales, con 2 goles y 3.220 minutos. Registró presencia constante en Liga, fases finales, Copa Colombia e incluso Copa Libertadores. Su contrato finaliza el 30 de junio de 2025, un factor que podría facilitar negociaciones. No hay acuerdos cerrados, pero sí voluntad de avanzar. El club analiza números, condiciones y encaje deportivo mientras mantiene abiertas las charlas. A continuación vamos con las noticias de Junior de Barranquilla. Junior cerró su primer fichaje para 2026. Fuad Char sacó la chaquera. Zule adelantó a una larga lista de equipos que estaban interesados en negociar con Eduardo Dávila, presidente de Unión Magdalena. Junior de Barranquilla aún no para de celebrar y ya tiene su primer fichaje para disputar la Copa Libertadores en 2026. Fuad Char, máximo accionista del conjunto tiburón, se apersonó de las negociaciones para reforzar el ataque. Janenson Sarmiento, joya del Unión Magdalena, está a pequeños detalles de convertirse en nuevo jugador de Junior. El acuerdo entre clubes es un hecho y solo falta acordar los términos personales de su contrato para que viaje a Barranquilla. Realizar la revisión médica. Junior compraría el 80%, de acuerdo al periodista José Hugo Higuera. Eduardo Dávila y Fuad Char llegaron a un acuerdo por el 80% de Janenson Sarmiento para llegar al Junior de Barranquilla. Eso quiere decir que el vigente campeón del fútbol colombiano se queda con la mayor parte de la ficha, mientras que Unión se guarda el porcentaje de una futura venta. Por el lado del Cardenal tenemos las siguientes noticias. Santa Fe mueve fichas para Libertadores. Listo delantero que exigió Repeto. El mercado empieza a moverse en Bogotá y Santa Fe avanza en silencio por un refuerzo ofensivo clave para el desafío internacional. Un delantero que Repeto conoce y avala. El futbolista que está a detalles de convertirse en nuevo refuerzo cardenal es Franco Fagúndez, atacante uruguayo con el que Pablo Repeto ya trabajó en 2 experiencias recientes. Primero en Nacional de Montevideo y luego en Santos Laguna. Esa relación previa fue determinante para que el DT lo señalara como una pieza funcional para su idea. Desde Uruguay dan por muy avanzado el acuerdo, que se cerraría bajo la modalidad de préstamo por 1 año, aprovechando uno de los cupos de extranjero que quedaron disponibles tras varias salidas. Para Repeto, contar con un jugador que ya entiende sus conceptos, nadús tiempos de adaptación en una competencia donde cada detalle pesa. La última temporada del atacante en México dejó estadísticas discretas, 32 partidos, 3 goles y 2 asistencias. Sin embargo, dentro del club cardenal consideran clave el contexto. El futbolista sufrió una lesión de rodilla que lo marginó cerca de 2 meses y lo obligó incluso a sumar minutos en categorías inferiores para recuperar ritmo. Además, su equipo atravesó una campaña irregular peleando en la parte baja de la tabla, lo que condicionó el rendimiento colectivo. Desde Uruguay destacan que, en condiciones normales, es un jugador que aporta equilibrio y sacrificio, virtudes muy valoradas por Repeto. Por otro lado, se ha hablado de un central promesa de Santa Fe. Saldrá y ficharía por Colo-Colo. Colo-Colo puso la mira en Joaquín Sosa y ya negocia su llegada para reforzar la saga central. El defensor uruguayo, actualmente en Independiente Santa Fe,
Es el elegido por el club chileno para ese puesto. Todo esto se reveló en las últimas horas, según el periodista César Luis Merlo, quien mencionó además el fuerte interés de este club por el central. Desde Bogotá, la respuesta fue clara. El club cardenal está dispuesto a cortar el préstamo para facilitar la operación. Joaquín Sosa juega como defensa central zurdo, un perfil muy valorado en el mercado por la proyección que puede tener. Llegó a Santa Fe el 19 de julio de 2025 en condición de préstamo desde el Boloña, con contrato vigente hasta el 30 de junio de 2026. En términos de rendimiento, Sosa sumó 20 partidos oficiales con la camiseta roja, acumulando 1.203 minutos en competencia. Disputó 6 encuentros en la Liga Dimayor 2, 3 en la fase final, 3 en Copa Colombia y 8 en Serie B, esto en Italia. Continuamos con la actualidad del Deportivo Cali. El conjunto azucarero Deportivo Cali oficializó este 18 de diciembre de 2025 un principio de acuerdo con el defensor central Fernando Antonio Álvarez. Una apuesta joven con recorrido internacional que refuerza la idea de renovación deportiva del club azucarero. La institución confirmó que el entendimiento aún es preliminar y queda sujeto al cumplimiento de los requisitos contractuales y a la aprobación de los exámenes médicos de rigor. Álvarez, de 22 años, es un central zurdo, mide 1,87 metros y destaca por su buen juego aéreo, salida limpia desde el fondo y lectura táctica. Nació el 24 de agosto de 2003 y cuenta con una trayectoria poco común para su edad, ya que ha tenido recorrido en el exterior. Se formó en Pachuca de México y tuvo paso por CF Montreal en la MLS. Experiencias que le permitieron competir en contextos exigentes y de alto ritmo a nivel internacional. Su recorrido también llama la atención. El defensor integró procesos juveniles con México sub-16 y sub-18, posteriormente representó a Colombia sub-20 y sub-23. Con la tricolor disputó el Mundial sub-20 de Argentina 2023, torneo en el que sumó minutos. Desde el club vallecaucano señalaron que, una vez superadas satisfactoriamente las instancias médicas y administrativas, el jugador quedará oficialmente incorporado. Continuamos con la actualidad del poderoso de la montaña. El Deportivo Independiente Medellín se prepara para una reestructuración profunda de cara a la temporada 2026 y uno de los focos principales está en la portería, una zona que sufrirá cambios totales en cuestión de semanas. Con la salida confirmada de Washington Aguirre y la inminente partida de Eder Chooks, la dirigencia del poderoso ya se mueve para cerrar al arquero que asumirá la responsabilidad bajo los tres palos. En ese escenario, un nombre tomó fuerza y hoy lidera la lista de candidatos: Salvador Ichazo, el arquero uruguayo de 33 años, actualmente en Deportivo Pereira. Aparece como el principal apuntado para convertirse en el nuevo guardián del arco rojo, desde su llegada al fútbol colombiano a mediados de 2024. Ichazo se consolidó rápidamente como uno de los arqueros más confiables del torneo. Sus actuaciones con el conjunto matecaña estuvieron marcadas por seguridad, personalidad, buen juego aéreo y una notable capacidad para atajar penales, cualidades que no pasaron desapercibidas para los clubes grandes del país. De hecho, en el pasado reciente ya había despertado interés de equipos como Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, aunque Salvador Ichazo tiene contrato vigente con Deportivo Pereira por 2 años más. El contexto actual del club risaraldense juega a favor del Medellín. La institución atraviesa una crisis institucional y deportiva profunda, lo que abre la puerta a negociaciones anticipadas. Desde Pereira entienden que una eventual salida del arquero permitiría aliviar la carga salarial, especialmente teniendo en cuenta que su contrato fue firmado en un momento económico muy distinto. Esa disposición a negociar convierte la operación en un escenario viable para el DIM, que busca cerrar el tema del arquero lo antes posible. Muchas gracias por llegar hasta acá, que Dios los bendiga por ese me gusta y por suscribirse.